Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un viaje fascinante, uno que nos va a ayudar a entender una de las transformaciones más espectaculares de la historia humana, la revolución de la información. A ver, pensemos en esto un segundo. Imaginen, estamos en los años 40. Las computadoras, como la famosa ENIAC, eran unos verdaderos monstruos. Ocupaban una habitación entera, pesaban toneladas, y necesitabas a todo un equipo de gente solo para que funcionara. Eran literal gigantes de metal y tubos de vacío. Y ahora, miremos el aparato que tenemos en la mano. Un simple smartphone, ¿no? Bueno, esa cosita tiene miles de veces más potencia que aquel monstruo. Y este salto, que de verdad parece magia, no lo es para nada. Es una evolución, impulsada por una sola idea. Una idea central que lo cambió absolutamente todo. Y esa idea, claro, es la información. Porque para poder entender cómo llegamos a construir estas máquinas tan increíbles, primero tenemos que entender qué es lo que manejan, cuál es su materia prima. Bien, entonces, ¿qué es la información? Vamos al núcleo de todo esto, porque no hablamos solo de datos sueltos, de números al azar. No, hablamos de algo con estructura, con un propósito. Miren, es bastante sencillo. Los datos son solo hechos en bruto. Una lista de temperaturas, por ejemplo, 25, 24, 23 grados. Y nada. Pero si organizamos esos datos y les damos un contexto, como la temperatura está bajando y la humedad subiendo, eso se convierte en información. Es probable que llueva en las próximas 2 horas. ¿Ven la diferencia? Esa es la materia prima de todo el mundo digital. Ahora, esta transformación no pasó de un día para otro, ¿eh? Fue un proceso, impulsado por 3 grandes olas de cambio. Pensemos en ellas como 3 revoluciones tecnológicas que se fueron montando una encima de la otra, cada una construyendo sobre la anterior. La primera ola, la electronificación. ¿Qué es eso? Básicamente fue cuando dijimos adiós a los engranajes, a las palancas, a todo lo mecánico y le dimos la bienvenida a la velocidad y la precisión de los circuitos eléctricos. Fue el primer gran salto, el que nos sacó de la era mecánica. Y el contraste es brutal. Por un lado, una calculadora mecánica. Clac, clac, clac. Lenta, ruidosa, súper limitada. Por el otro, una electrónica, silenciosa, rapidísima, capaz de hacer miles de cálculos por segundo. Ese fue el cambio de juego, el nuevo paradigma que trajo la electrónica. Después llegó la segunda ola, la digitalización. Y esto fue como aprender un nuevo idioma. Fue la gran traducción. Tomamos nuestro mundo, el mundo analógico, de sonidos, imágenes, con todos sus matices, y lo convertimos al único lenguaje que las computadoras entienden. Ceros y unos, el famoso código binario. ¿Y por qué esto fue tan importante? Pensemos en una foto vieja o en un rollo de película. Con el tiempo se desgasta, ¿verdad? Pierde color, se raya. Pero un archivo digital, una foto en el teléfono, se puede copiar 1.000.000 de veces y la última copia es perfecta, exactamente igual a la primera, cero degradación. Eso es lo que nos regaló la digitalización, permanencia y perfección. Y así llegamos a la tercera y última ola, la computadorización. Ya teníamos la información en formato electrónico y digital. ¿Cuál era el siguiente paso lógico? Pues usar la potencia de las computadoras para gestionar todo eso de forma inteligente, para automatizar tareas que antes nos tomaban una vida entera. Y aquí es donde la magia realmente sucede. Imaginen el antes. Llevar el inventario de una empresa en libros contables, a mano, un dolor de cabeza, lento, lleno de errores. Y el después, sistemas como los ERP, que conectan todo. La logística, las finanzas, los recursos humanos, todo en una sola plataforma, todo automatizado. Eso, amigas y amigos, es la computadorización en acción. Eficiencia e inteligencia, pero a lo grande. Ok, entonces estas 3 olas no solo cambiaron cómo usábamos la información, también fueron el motor que impulsó la evolución de la máquina misma, de la computadora. Así que ahora veamos cómo fue esa evolución del hardware a través de 5 generaciones, cada una marcada por un avance tecnológico clave. Y la evolución de verdad es para no creer. Empezamos con esos tubos de vacío de la primera generación, enormes y súper frágiles. Luego, la segunda generación, con los transistores, hizo que todo fuera más pequeño y confiable. Un gran paso. La tercera generación, esa sí que lo cambió todo con los circuitos integrados, metiendo un montón de transistores en un solo chip.
La cuarta nos trajo el microprocesador, básicamente la computadora entera en un chip, y con eso la revolución de las PCs. Y hoy, en la quinta, estamos hablando de miles de millones de transistores en chips súper avanzados, y claro, la inteligencia artificial. Pero detengámonos un momento en esa cuarta generación, porque fue un antes y un después. Con la llegada de la IBM PC, la computación dejó de ser algo de científicos en laboratorios o de megacorporaciones. De repente entró a nuestras casas, a las oficinas, se democratizó. Y eso no solo cambió el trabajo, cambió la educación, la comunicación, cambió la sociedad para siempre. Pero, a ver, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue posible esta miniaturización tan radical? Pasar de una máquina que llenaba una habitación a un chip que cabe en la punta de un dedo. La respuesta está en la ciencia de lo diminuto. Miren este número, 16.000 millones. No estoy diciendo millones, 1.000 millones. Esa es la cantidad de transistores, esos interruptores microscópicos que son el corazón de todo que hay en un solo chip moderno como el M2 de Apple. Es una densidad que cuesta hasta imaginar y es el motor que mueve nuestro mundo digital hoy. ¿Pero cómo? ¿Cómo se meten tantos interruptores en un espacio tan chiquito? Bueno, esta maravilla de la ingeniería es posible gracias a materiales muy específicos, sacados de la Tierra. Aunque no lo crean, la revolución digital está construida literalmente sobre arena. El proceso es realmente fascinante. Es casi como una receta. Empiezas con arena común. De ahí se purifica el silicio. Ese silicio puro se cultiva hasta formar cristales perfectos, gigantes. Luego se cortan en obleas súper delgadas y mediante procesos complejísimos se imprimen esos miles de millones de transistores. Así, un material que encontramos en cualquier playa se convierte en el cerebro de una computadora. ¿Y por qué el silicio? ¿Qué tiene de especial? Pues su superpoder es que es un semiconductor. Pensemos en esto. Un conductor, como el cobre, siempre deja pasar la electricidad. Luz verde. Un aislante, como el plástico, siempre la bloquea, luz roja. Pero un semiconductor como el silicio puede hacer las dos cosas. Puede ser luz verde o luz roja. Puede encenderse y apagarse. Y esa simple capacidad de ser sí o no, de ser un 0 o un 1, es la base de absolutamente todo el mundo digital. Claro que no todo es silicio, ¿eh? Hay otros jugadores importantes. El germanio, por ejemplo, fue uno de los primeros y todavía es clave para comunicaciones de alta frecuencia. Y ni hablar del litio, ese metal súper ligero que nos da la energía portátil, las baterías recargables que hacen que toda esta tecnología funcione en nuestras manos. Entonces, hemos recorrido un camino larguísimo desde la ENIAC. Pero ojo, que la historia no termina acá, ni de cerca. De hecho, todo lo que acabamos de ver es solo la plataforma de lanzamiento para lo que viene ahora. Y el futuro, en muchos sentidos, ya llegó. Hoy hablamos de la nube, que es como tener acceso a supercomputadoras desde cualquier parte. Hablamos de Big Data, para encontrar secretos en montañas de información. De inteligencia artificial, que crea sistemas que ya no solo calculan, sino que aprenden. Y lo que se asoma en el horizonte, la computación cuántica. Un cambio de paradigma total, que podría resolver problemas que hoy ni siquiera podemos empezar a imaginar. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una que es, bastante profunda. Hemos pasado de máquinas que solo sumaban y restaban a sistemas que empiezan a aprender, a razonar. Básicamente, hemos creado una especie de cerebro con arena. Así que el gran desafío ya no es tanto el cómo seguir construyéndolo, sino ¿para qué? ¿Qué problemas realmente importantes les vamos a pedir que resuelvan? Ahí se los dejo. Gracias por acompañarnos en este recorrido.